Muy, pero muy buenas noches. Les damos nuevamente la bienvenida en esta nueva velada, en esta nueva transmisión de Un Tiempo con la Palabra de Dios. Estamos contentos, gozosos, como cada jornada que venimos compartiendo junto con ustedes, de poder hacerles compañía, de poder estar aquí para traer un mensaje de la Palabra del Señor, para seguir edificándonos, ¿no es cierto? Que Dios bendiga ricamente a todos y cada uno de ustedes que están allí en sus hogares, quizás está cenando, quizás está levantándose para ir a su trabajo, vaya a saber qué estará haciendo, quizás sus cosas cotidianas del hogar o en su trabajo mismo, o quizás está viajando. Que el Señor le bendiga ricamente en donde se encuentre, y le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que semana tras semana nos sintonizan en nuestra página de Identidad Pentecostal, a través de las plataformas de internet como Facebook, YouTube, Instagram. Que el Señor les bendiga ricamente. Y aquí estamos nuevamente para compartir un tiempo maravilloso, un tiempo con la palabra del Señor, un tiempo con la palabra de Dios, como es el nombre de nuestro programa, para hacerlo juntamente con ustedes. Que el Señor los bendiga. Los saludamos a todos nuestros hermanos, familiares, amigos, hermanos de la fe a lo largo, a lo ancho de nuestro país, países limítrofes también, hermanos que siguen nuestras transmisiones, nuestra página. Que el Señor les bendiga mucho. Ya saben, mis amados hermanos, amigos, familiares, que nos encontramos aquí en la ciudad de José Cepaz, en la calle Labardén 290, cerquita, a poquitas cuadras nomás de la estación del tren San Martín de la ciudad de José Cepaz. Así que puede comunicarse con nosotros, puede pedir nuestras oraciones, puede pedir nuestra visita, y vamos a estar allí llegando a su hogar para que el Señor haga su obra, ¿no es cierto? Para que el Señor esté allí obrando en la vida de cada uno de ustedes, mientras los esperamos que puedan visitarnos aquí en nuestro templo todos los domingos a las 10 de la mañana, a las 6 de la tarde, 18 horas para ser más exacto. Las puertas de Identidad Pentecostal se abren de par en par para recibirle a usted, para que el Señor bendiga su vida ricamente. Así que le seguimos invitando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos en un tiempo con la palabra de Dios. Estamos con un tiempo de la palabra del Señor y estamos en un tiempo muy importante, mis amados hermanos. Estamos en un tiempo de oración, estamos mirando allí en un tiempo con la palabra de Dios, la importancia de la oración, ¿no es cierto? Y los diferentes tipos de oraciones que vamos encontrándonos en la palabra del Señor, a medida que el Señor en su gracia y su inmensa misericordia nos permite ir avanzando, profundizando allí en las Escrituras, ¿no es cierto? Que Dios bendiga ricamente. Y queremos en esta noche compartir nuevamente en un tiempo con la palabra de Dios. Queremos compartir nuevamente un nuevo episodio, un nuevo programa sobre la oración. Y estamos realmente gozosos, mis amados hermanos, con esto que vamos a compartir en este momento junto con ustedes, de algo maravilloso, mis amados hermanos, algo maravilloso. Yo podía leer en la palabra del Señor, ¿no es cierto?, cómo en la antigüedad, los reinos, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor, los reinos de la Biblia, ellos tenían sus fortalezas, sus murallas, ¿no es cierto? Y allí sobre sus murallas ellos tenían su gente, que ellos estaban allí contemplando el horizonte, esos centinelas, como les llamaríamos nosotros en este tiempo. En aquel entonces la palabra del Señor los llamaba atalaya. Era alguien muy importante de estas personas, porque eran los que estaban allí en las murallas, en los lugares altos de las murallas, de la fortaleza de cada reino. Eso se usó en la antigüedad mucho. Todos los reinos tenían sus murallas, sus atalayas, ¿no es cierto? Y hasta hoy en día podemos ver, ¿no es cierto?, cuando andamos por allí, pasamos por alguna dependencia del ejército, vemos cómo hay puestos, ¿no es cierto?, en donde están a una altura mayor sobre el nivel de las casas, ¿no es cierto?, porque de allí se puede ver más lejos, sin ir más lejos. Hoy en día, cuando pasamos por los puestos de la policía, también hoy en día la policía ha implementado ese sistema. Vemos unos carros que trae la policía, que son carros mecánicos, que suben la garita allí bien arriba, para que ellos puedan mirar lejos, para que puedan mirar
el horizonte para que puedan dominar un campo de terreno mucho más amplio que si estuvieran en el mismo nivel de la tierra, ¿no es cierto? Y era algo muy importante en aquel entonces. Algo muy importante era aquel que podía mirar, aquel que podía estar vigilante, expectante, ¿no es cierto? Para poder prevenir, para poder anticiparse a la jugada, como diríamos, hablando a lo criollo, ¿no es cierto? Y saben, mis amados hermanos, que eso es algo maravilloso que encontramos en la palabra del Señor, cuando podemos nosotros anticiparnos a los acontecimientos, podemos nosotros anticiparnos a la jugada, prevenir situaciones, ¿no es cierto? Prevenir, ir preparando, allanando el camino de lo que va a venir a través de nuestra oración. A través de nuestra oración. Ahora vamos a entrar directamente en lo que dice la Biblia, en donde vamos a tomar el punto de referencia para esto que venimos hablando, para esto que venimos presentando. Pero el eje de este programa es el prevenir, mis amados hermanos, el prevenir, el anticiparse. Encontramos en la palabra de Dios maravillas impresionantes sobre la oración. Y en este episodio nos vamos a enfocar en la oración que se anticipa a las cosas, a la oración que sale al cruce de los acontecimientos antes de que acontecieran. Y un caso muy ejemplar que yo encuentro en la palabra del Señor es el caso de este hombre llamado Daniel. Y vamos a leer en el capítulo 6 del libro de Daniel lo que dice aquí la Escritura. En el capítulo 6 del libro de Daniel tomamos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino, y sobre ello 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieran cuenta, para que al rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo su reino, sobre todo el reino, dice. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no le hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogada, dice. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Como solía hacer antes. Qué tremenda esta historia que nos deja aquí la palabra del Señor para testimonio. Qué tremenda esta historia de este hombre, Daniel, el cual había sido sacado de su hábitat natural, el cual había sido sacado de allí, de Jerusalén, cuando el imperio babilónico conquistó, invadió allí las tierras de Jerusalén y se lo llevaron de esclavo a él, ¿no es cierto? Ahora él estaba en una tierra extranjera, no en su tierra. Estaba en una tierra extranjera con otras culturas, con otras leyes, con otras maneras de vivir, con otras maneras incluso de alimentarse, ¿no es cierto? Y él era un esclavo, pero dentro de esa esclavitud, aquí podemos encontrar, mis amados hermanos, familiares, amigos,
los beneficios de ser un hijo de Dios y los beneficios de la oración, porque cuando se promulgó esta ley que buscaba solamente la destrucción de este hombre, Daniel, cuando se promulgó este edicto, dice que Daniel, al enterarse de esto, fue allí a su lugar, a su aposento, y allí dice que oraba 3 veces al día, como solía hacerlo antes. Qué tremendo, ¿no es cierto? Por eso hablábamos hace unos instantes de la oración que anticipa los acontecimientos, de la oración que está allí, expectante, vigilante de las cosas por venir. Por eso hablábamos de la importancia que en la antigüedad tenía el atalaya, aquel que podía mirar las cosas que venían, aquel que podía dominar un campo de visión mucho más lejos de los otros que estaban allí al mismo nivel de la tierra. Era tan importante el atalaya que de allí, de la función de estos hombres, quizás eran decididos los destinos de una batalla, de una guerra. Y aquí yo veo en Daniel, yo veo una atalaya también. Aquí yo veo a alguien que estaba expectante, alguien que estaba vigilante, alguien a quien las circunstancias no lo agarraron desprevenido. No lo agarraron para nada desprevenido. Al contrario, él fue llevado cautivo con todo el pueblo de Israel, así a Babilonia, fue arrancado él de su tierra, fue llevado a tierras extranjeras, a culturas extranjeras, a culturas diferentes a las que él tenía, a culturas diferentes a lo que él había aprendido de su Dios. Pero en medio de todo eso, en medio de esa esclavitud, en medio del dolor que todo eso podría haber significado en la vida de este hombre, la palabra del Señor que estamos leyendo dice que este hombre tenía un espíritu superior. Tenía un espíritu superior. Y saben, mis amados hermanos, que cuando la palabra del Señor dice que Daniel tenía un espíritu superior, está hablando del espíritu de él. No está hablando del Espíritu Santo. No habla del Espíritu Santo así, está hablando del espíritu que él tenía. Espíritu que él tenía por causa de que era un buscador de la presencia del Señor. Por causa de que él era un habitué de la presencia del Señor. 3 veces al día oraba. Y no solamente ahora cuando vino el problema, la dificultad, ya era su costumbre. Ahora él vivía en Babilonia, pero él seguía teniendo su amor en su corazón por la presencia de su Dios. Y el tener su amor por la presencia de Dios, amar la presencia del Señor de la manera que él amaba, que iba en búsqueda de esa presencia 3 veces al día. Daniel había sido formado por la presencia del Señor en sabiduría. Dice que aquí él fue puesto allí con toda esta gente que estaban para gobernar los asuntos del reino y que incluso lo hallaron a él fiel, sabio, y lo pusieron por encima de todas esa gente que estaban allí por causa de la presencia del Señor. Por causa de la presencia del Señor y de esta bendición, la gente de allí le tomó envidia y dijo, no, algo tenemos que hacer, nos lo tenemos que sacar de encima a Daniel. Y fue así que ellos llevaron adelante, armaron este plan para sacárselo de encima a Daniel, el cual el rey firmó este plan. Listo, dijo el rey, cualquiera que adore a otra cosa que no sea yo, que ore a otra cosa o hombre que no sea yo, va a ser echado al foso de los leones. Y es así en donde Daniel sigue allí en su manera él de vivir. Él va a la presencia del Señor y comienza a orar como lo hacía antes, como lo hizo siempre. Qué importante que es, mis amados hermanos. Por eso hablamos de la oración que se anticipa a los acontecimientos. Qué importante que es que como creyentes nosotros podamos estar apercibidos, nosotros tengamos en bien hacer en nuestra vida, poder ser personas que desarrollen, cultiven, le permitamos al Señor desarrollar el espíritu de oración en nuestra vida y no esperar a que se nos venga la noche para empezar a orar y clamar. Aunque también hay que hacerlo. Si se nos vino la noche de repente y no estábamos, ahí hay que orar, hay que hacerlo.
No estoy diciendo que no lo hagamos, pero fíjense qué importante en la vida de este hombre, que él ya era una persona de oración antes de que pasara esto que le acontece, que lo afectaba directamente a él. Porque está bien, estaba cautivo, estaba así esclavo del imperio babilónico, pero ahora era algo que lo afectaba directamente a él. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo digo, Señor, qué bendición tu palabra, mi Señor, para que nosotros podamos mirar, para que nosotros podamos aprender. Todo el mundo cristiano sabe el final de esta historia, pero para nuestros amigos, conocidos, familiares que siguen nuestras transmisiones en Identidad Pentecostal de un tiempo con la palabra de Dios, déjenme contarle cómo terminó esta historia. La palabra del Señor nos cuenta que es traído Daniel, que fue acusado falsamente y que es echado al foso de los leones. Dice que es echado al foso de los leones y que incluso el rey que había firmado la orden, el decreto, para hablar más en estos tiempos, el decreto por el cual Daniel tenía que ser echado al foso de los leones, dice que el rey toda la noche estuvo sin poder dormir, se le fue el hambre, no quería saber nada de música ni nada porque estaba afligido por Daniel. Y dice que cuando se hizo a la mañana temprano, el rey fue allí a donde estaba el foso, donde lo había sido echado Daniel, y que le dijo: Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y que de allá del foso de los leones, del fondo de todo, se escuchaba a Daniel que decía: vive para siempre el rey, que mi Dios ha enviado su ángel, el cual ha tapado la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque delante de mi Dios he sido hallado inocente. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Qué maravilloso que es esto, y fíjese este punto, este principio también, este principio de fe, este principio de confianza. Pase lo que pase, si todo el reino está en su contra, si todos hablan de usted, pero si usted delante de Dios es inocente, Dios le va a librar. El Señor le va a librar lo mismo que lo libró a Daniel. A veces pasamos por circunstancias, por habladurías, quizás nos dice: no, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Si delante de Dios, aunque lo acuse todo el reino, si delante de Dios es inocente, Dios se levantará por usted y Él lo sacará adelante. Esa fue una chapa, Esa fue una chapa, porque estamos hablando aquí sobre la oración. Pero qué importante que es, mis hermanos, qué importante que es, iglesia del Señor, la oración. Qué importante que es poder estar orando, mantenerse en oración, mantenerse en la búsqueda de la presencia del Señor y no esperar hasta que venga el foso de los leones o que venga la oscuridad. Era de noche cuando lo tiraron así a Daniel, o por lo menos toda la noche pasó en el foso de los leones. Toda la noche, oscuridad. Eso nos habla de algo que no es muy lindo, nos habla de las tinieblas, de oscuridad, de soledad, así, sin ninguna compañía de nadie que le pueda dar un aliento, sin ninguna compañía del hermano, de la hermana, del ministro, del pastor que le pueda dar un aliento, completamente solo él y el ángel del Señor, para desarrollar confianza, para desarrollar comunión con la presencia del Señor y lógicamente todos los leones así alrededor. ¿Cómo lo habrá pasado Daniel? La Biblia no nos dice que si estaba contento, si estaba asustado, no. Yo creo que estaba asustado. Si era yo, estaba asustado, seguro. Seguro que si era yo, tenían que venir y sacarme porque me iba a quedar duro así del miedo, ¿no es cierto? Pero así estaba Daniel y Dios lo sacó. Y dice que ni un rasguño, ni la oscuridad, ni la soledad, ni los leones pudieron hacerle daño a Daniel, porque era un hombre que oraba, era un hombre que estaba allí vigilante, expectante, era una atalaya. Quizás él anticipaba lo que iba a suceder, quizás él anticipaba lo que iba a pasar en su vida, quizás él ya estaba sabiendo de lo que iba a suceder,
o por ahí no, pero lo importante es que cuando le llegó la prueba, la dificultad, por causa de que él era alguien de oración, la prueba, la dificultad, la noche, la soledad, los leones no le hicieron daño. La cautividad que él tenía cuando estaba allí no le hizo daño, no afectó su vida espiritual, no negó él a su Dios, no le afectó a él su confianza. En el mismo libro de Daniel dice que él le pidió así a la gente que se encargaba de los mayordomos de este rey, que le pidió él que él quería seguir alimentándose con su comida y no comer la comida que comían los babilónicos, porque él no quería contaminarse. Miren las cosas, los beneficios que tuvo este hombre por ser alguien que se ocupaba de la presencia del Señor, pero él se mantuvo allí. E incluso el Señor estaba allí con él, porque él era una persona buscadora de la presencia del Señor. Ojalá que nosotros como iglesia del Señor, como hijos del Señor, podamos tener ese hábito de buscarle al Señor en oración en todo tiempo. En todo tiempo, para anticiparnos a lo que viene, para anticiparnos a lo que va a pasar delante nuestro. Quizás, le digo más, hay cosas que podemos evitar de las que vienen delante de nosotros si estamos así en comunión con el Espíritu Santo, porque Él le va a mostrar, Él le va a enseñar, Él va a decir, va a pasar esto, va a pasar lo otro, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, para contrarrestar esos inconvenientes. Me ha pasado, por eso lo cuento, me ha pasado. Y si no, como Daniel, porque por ahí vamos a decir, y bueno, pero si es así, ¿por qué pasó esto y esto y esto? Bueno, pero no todas las veces, a veces el Señor permite pruebas para que nosotros nos adentremos más en profundidad en su presencia, para que nosotros le busquemos más a Él. Esa es la finalidad de un proceso, de una prueba, de que nosotros nos metamos más en su presencia. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Yo veo en la palabra del Señor que en una oportunidad dice que casi en esta misma historia, en el libro de Nehemías, dice que Nehemías se entera, ¿no es cierto? Ellos también estaban así en la cautividad y que habían sido derrumbados todos los muros y toda la destrucción que había en Jerusalén después del paso del ejército de los babilónicos. Y bueno, y ya había pasado a la historia el ejército babilónico, ahora había venido otro imperio, el cual venció a los babilónicos, el imperio de los persas, y ahora los israelitas, que antes eran esclavos de los babilónicos, eran esclavos de los persas, pasaban de una mano al otro, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora la cosa había cambiado porque el rey de los persas les daba permiso a ellos para que volvieran a su ciudad. Entonces dice que Nehemías, él oró al Señor antes de hacer nada. Antes de hacer nada oró al Señor y le pidió al Señor su ayuda, su favor, su bendición para poder regresar de nuevo a Jerusalén desde donde ellos estaban. Y la palabra del Señor nos cuenta que Nehemías, con la gente que él estaba, ellos pudieron volver a Jerusalén. Tuvieron favor de Dios porque el Señor envió todo lo que ellos necesitaban para la reconstrucción de las murallas del templo allí en Jerusalén. Tuvieron problemas, tuvieron oposición, pero también Nehemías, como Daniel, él había orado al Señor. Había oposición, había problemas cuando ellos estaban construyendo, cuando ellos estaban edificando. Pero Nehemías ya había orado al Señor, ya se había anticipado a la jugada. Ya se había anticipado a lo porvenir. Ya él había estado haciendo las funciones de atalaya, mirando más allá, viendo los posibles acontecimientos que podían llegar a sucederle a él y a los que con él estaban. Y entonces con su oración él estuvo allí listo, dispuesto
para que la obra que ellos estaban haciendo pudiera continuar y nada ni nadie lo detuviera. No solamente consiguieron la ayuda de los demás para construir, para reconstruir las murallas, el templo. No solamente consiguieron eso con su oración, sino que consiguieron también poder resistir a las acechanzas de los enemigos del pueblo de Dios. Como en este tiempo la iglesia del Señor recibe persecución, recibe acechanzas espirituales de los enemigos del pueblo de Dios. Pero si estamos en oración, si estamos en búsqueda del Señor, si le permitimos al Espíritu Santo que Él nos muestre más adelante, que Él nos pueda mostrar lo que va a pasar un paso más adelante, o por lo menos que Él nos tenga preparado, quizás cuando vengan los acontecimientos, los cuales quizás por ahí no los esperábamos, pero no tengo la más mínima duda que si buscamos la presencia del Señor, si somos buscadores de la presencia del Señor en oración, esa oración, como dice el apóstol Pablo, esa oración en el Espíritu, esa oración dirigida por la presencia del Señor, vamos a estar preparados para lo que venga. No nos va a agarrar distraídos, no nos va a agarrar desarmados. No vamos a sufrir pérdida en nuestra fe, no vamos a sufrir pérdida en nuestra área espiritual. No va a venir los ríos con ímpetu, con fuerza y va a golpear nuestra casa y la va a derrumbar, sino que va a permanecer firme la casa allí. Que el Señor nos bendiga en este tiempo, mis amados hermanos, y que podamos vivir nosotros una vida en oración, un tiempo con la palabra de Dios. El Señor nos está invitando, mis amados hermanos. El Señor nos está invitando a conocerle a Él en profundidad, conocer lo que puede hacer la oración en nuestras vidas, conocer lo que puede hacer la oración en nuestro alrededor, conocerle a Él en más profundidad. El Señor nos está invitando en este tiempo de bendición, en este tiempo con la palabra de Dios. El Señor nos está invitando a encontrarnos con cosas maravillosas. Yo me encuentro en la palabra del Señor que los discípulos del Señor, ellos iban a orar. Le pasó a Pedro, le pasó a Pablo. Ellos iban al templo a la hora de la oración y, por ejemplo, Pedro se encontró allí en la entrada del templo La Hermosa con este hombre que era cojo de nacimiento, el cual dijo, le pedía limosna, y allí Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero en el nombre del Señor levántate. Y se sanó y se levantó, y conocemos el milagro, como entró con Pedro y con Juan allí al templo, alabando y glorificando al Señor. Lo mismo también le pasó a Pablo cuando él iba a la oración, que salió allí una muchacha a decir, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y así Pablo le ministró liberación a esta muchacha, la dejó libre así. Y saben, mis amados hermanos, lo que a mí me enseña eso, porque estos acontecimientos, ellos iban a la oración. No estaban los planes de ellos encontrarse con el cojo o tener ese diálogo con el cojo que estaba allí. Tampoco estaban los planes de Pablo que esa muchacha se cruce en el camino. Pero hay cosas que no es que nosotros no las esperamos, que nosotros no sabemos que van a pasar, pero nos la vamos a encontrar. ¿A dónde? Camino a la oración. En la oración, en la presencia del Señor, vamos a encontrarnos con cosas que no esperábamos, que no pensábamos, pero que están allí preparadas, porque el Señor ha prometido cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido un corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. El Señor bendiga ricamente en este tiempo a todos y cada uno de nuestros seguidores. Queremos saludar también a todos nuestros seguidores de nuestra iglesia Identidad Pentecostal, nuestras hermanas que están allí firmes, siempre allí en las transmisiones, ¿no es cierto? Mandamos un saludo a todo el departamento de Dorcas de nuestra iglesia Identidad Pentecostal. Que el Señor bendiga ricamente en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor nos está invitando a la oración, a descubrir, a experimentar, a probar todas estas bendiciones, a experimentar qué es lo que Dios tiene para mí, la sorpresa que el Señor tiene para mí. Como hemos visto en esta noche, vamos a experimentar cómo podemos preparar el panorama, cómo podemos preparar el porvenir a través de nuestra oración. Esta oración
que se anticipa a los acontecimientos. Oración de prevención le podríamos llamar, ¿no es cierto? Que está viendo lo que pasa más adelante, lo que va a suceder y ya está preparando así el camino o ya está preparando nuestra vida. Que el Señor bendiga rica y gloriosamente a todos y cada uno de ustedes. Nos despedimos en este momento. Un tiempo con la palabra de Dios, un tiempo de oración, iglesia. El Señor nos está invitando a la oración, a conocerle a Él, a experimentarle a Él, y que el Señor los bendiga rica y maravillosamente a todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Hasta la próxima. Chao, chao, mis hermanos.